estamos aquí en la mesa de análisis. Nos agarraron en plenos intercambios de chismes que ahora nos van a contar, que no son chismes, son cosas muy graves, que ahora nos va a contar Blanche, que ya nos estaba adelantando. Pero bueno, tenemos hoy en nuestra mesa de análisis Ingrid Urgelles, que está de vuelta en México, y entonces la jalamos hoy para nuestra mesa. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias, estoy reemplazando a mi querida Gaby, que es irreemplazable, pero intentaremos dar el ancho. Seguro que vas a tener ahorita mucho de qué hablar porque tenemos muchos temas. Carlos Brown, hola. Bienvenido. Ahora te tengo acá y te digo que luego me los cambian de lugar y entonces así nos confundimos. Pero bueno, Federico Anaya, para que no, yo creo que lo hacen para ver si me confundo de nombres, pero no me voy a confundir, ni crean. Federico Anaya, abogado, y Blanche Petritz, periodista. Muy bienvenidos, Daniela, a la mesa de análisis, esta que es muy esperada. Y Blanche, pues tú estabas escuchando La guillotina de Ingrid Urgelles de Daniel Noboa, y tenías una historia ahí para completar de su esposa esta. Cuéntanos un poquito de esta familia, el corolario Noboa. Es, digamos, rapidito, un dato más para añadir a todo este mosaico de hechos delictivos y sin ética de la familia Noboa, que es una familia poderosísima, que además el padre aspiró a la presidencia de Ecuador durante décadas, ¿no? Y ahora con el Junior se les ha hecho. Bueno, Daniel Noboa tuvo una compañera anterior, no sé si casado o no casado, pero una niña con esta compañera que no me acuerdo su nombre. Para tiempos de la campaña, en un ejercicio autoritario y de violencia vicaria clarísimo, llevan a la niña a casa de la familia Noboa, se la quitan a la madre biológica y madre que ejercía como madre aparte, en plena campaña. Entonces Lavinia, y que junto con la suegra pues tienen grandes ambiciones políticas y empresariales, hizo una campaña muy activa a favor de su marido y salía en los actos de campaña no con sus propios hijos para proteger su identidad como corresponde con todos los niños, pero sí exhibía a la niña de la otra compañera, ¿no? Encima del acto vicario había esa, no sé, no le encuentro un calificativo que pueda ser pronunciado en esta mesa, pero horrible, ¿no? Porque termina por dibujar a esta familia superpoderes, como muchas otras, que se sienten por encima de todo, pero absolutamente de todo, incluso el derecho de las mujeres y de las niñas. Bueno, y además no solo es que se sientan superpoderosos, sino que además lo ejercen. Es que ¿en qué país hemos visto que la madre del presidente sea la líder de la asamblea, ¿no? Y que sobre eso nadie diga nada, nadie haga nada. Por eso el partido oficial se llama ADN. No, sí. Lo que tienen en su ADN y mucha criminalidad. Nos sorprende siempre en estas mesas que Trump nunca voltea a ver a Ecuador cuando habla de los narcoterroristas y de los gobernadores y los mandatarios narcos, porque miren que ahí en Ecuador hay mucha tela de donde podría cortar sus agencias de inteligencia, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a los temas que teníamos previstos y que pues son muchos. Hoy, esta semana, cuando creíamos y siempre creemos que ya no nos pueden sorprender más, nos sorprenden con la ejecución de Alex Pretty, los agentes federales de Estados Unidos, y que, es realmente brutal la forma no solo en la que lo atacan, la forma en la que lo someten, la forma en la que lo asesinan, que es una ejecución extrajudicial. Ya nos dirás tú, Federico, pero yo creo que no hay otra forma de verlo. Lo están ejecutando, es un hombre que está ahí desarmado, y la forma en la que niegan que eso haya ocurrido, a pesar de que hay muchísimos ángulos de muchos videos para mostrarnos cómo fueron las cosas. Bueno, empecemos por lo último. Hay muchísimos videos y yo asumo que la audiencia que nos está escuchando ha visto por lo menos 2 de esos videos. Sí. Entonces,
Solo describo el hecho. En una calle de una zona comercial residencial hay un operativo de ICE y la población, que ya está organizada para movilizarse, se avisan, salen a la calle, los vecinos, entre ellos Alex Preti, que es un enfermero, pero en ese momento no tiene trabajo, entonces se busca trabajo siendo solidario. Se trata de detener a los de ICE, proteger a la gente que está siendo atacada por ICE, y entonces él en un momento trata de ayudar a una mujer que la estaban tratando de someter, la aventaron. Por cierto, es realmente romántico en el sentido de que es utópico. Sus últimas palabras fueron: ¿estás bien?, preguntándole a la mujer caída. Por hacer esto, se le abalanzan entre 5 y 7 agentes del ICE, que aparte no están uniformados, tú los ves y es obvio que cada uno se viste como quiere, aunque traigan parafernalia militar encima, y todos embosados. Lo someten, lo tumban, él trata de defenderse, le avientan gas pimienta, y de pronto en medio de la confusión empiezan los disparos. Varias agencias ya investigaron, vieron los videos, hicieron tomas. Lo que ocurrió es que este hombre, que es un norteamericano clásico, es un ciudadano con permiso para poseer y portar armas, Claro. que lleva en su cacha guardada su pistola. Nunca la saca, nunca la usa. Y en medio de la trifulca descubren los, entre comillas, agentes, que trae una pistola. Alguien grita pistola y de repente empieza la balacera. Bueno, ¿por qué describí todo? Especialmente por esto último. Estos no son agentes de policía, y no lo digo yo, lo dice la jefa de policía de Filadelfia, Yes. que lleva años, algo así como 25 años, trabajando profesionalmente en policía. Estos son personas recién reclutadas con un perfil de derechas y más bien fanático, que no están bien disciplinados y que no saben cómo reaccionar ante situaciones de tensión. Y el resultado es que tenemos otra persona muerta. Ahora, esto colmó el plato porque, aparte de todo, Greg Bovino, que es el comandante en la zona, dice una cosa completamente distinta. Dice que este hombre llegó blandiendo su pistola y tratando de masacrar a los agentes. Es obvio que eso no pasó, que está mintiendo. La última noticia es que parece que finalmente habló el presidente Trump con el gobernador Valls y decidieron que Greg Bovino va a regresarse a California y tal vez se retire pronto, y están desescalando. Ojo, toda la industria y la inversión privada ya había sacado hace unos 2 o 3 días un manifiesto diciendo: desescalemos, esto no puede seguir adelante. Obama también se manifestó, y lo último, se le está cayendo el apoyo republicano. Uno de los precandidatos a gobernador republicano en Minnesota no solamente dijo: yo ya no voy a participar en esta elección, sino me salgo del Partido Republicano porque no puedo ser parte de un partido que ataca a su pueblo. Entonces, parece que llegamos a una esquina y parece que desescalamos, pero quién sabe qué pase pasado mañana. Ahora, tenemos a 2 tipos de agentes, unos que, de acciones, unos que, según lo que hemos estado revisando en estos últimos días, han sido entrenados y básicamente están utilizando o han sido capacitados durante todo un año como para atender lo que le llaman, casi como ejército de ocupación, ¿no? Que es una de las partes por unas empresas privadas. Y tenemos a los cazarrecompensas que que también fueron contratados, unos cazarrecompensas para actuar y apoyar a la detención de personas migrantes. No sabemos cuáles son, la verdad, porque como bien dice Federico, pues ni siquiera están identificados plenamente de qué agencias son, además están embosados. Sabemos que son agentes federales, sabemos que estaban a cargo de la DHS y de este personaje, a ver si lo tenemos a la mano, Greg Bovino, que pues en realidad es un tipo que
directo tendría que ir a una guillotina de Ingrid Directo, Reyes, sí. porque pues es un personaje que se viste como Nancy, habla como Nancy, se mueve como Nancy, pues quién sabe qué será, ¿verdad? Pero que ha estado a cargo de estas acciones en Minneapolis durante todo este año y ya cuenta 2 ejecuciones y pues la detención, sabemos, de al menos un niño de 5 años, una niña de 2. Carlos, miren, ahí está. No es el personaje Greg Bovino, que hoy por suerte ya se fue de Minneapolis. Tuvo que llegar el zar de la frontera, que tampoco es que sea una blanca paloma, pero bueno, comparado con este señor, parece que todos son más buenos. ¿Cómo leemos esto después de lo que nos acaba de decir Federico, Carlos? Pues ya sabes que a mí me gustan los números, así que voy a hablar de números, porque ahora que escuchaba sobre estos 2 casos, sobre René Wood y sobre Alex Preddy, pues esto viene después del año más mortífero de ICE en 2 décadas, ¿no? Es el año 2025, fue un año mortífero en la custodia, pero esa violencia que se daba de rejas para adentro es una violencia que se está transformando de rejas para afuera. Y me gusta mucho que mencionaras que se viste como nazi y camina como nazi. Y, No, ¿saben? Como pueden ver de nuevo si lo volvemos el a pato poner. saluda como nazi, porque esta semana recordé mucho a Federico por el texto de The Atlantic, que ya hemos hablado mucho de The Atlantic, que dice, yes, it's fascism. Sí es fascismo. Claro que es, por supuesto que es, ¿no? Y creo que estas son las manifestaciones de un Estado policial, ¿no? De un Estado que usa el miedo como la herramienta, y ya habíamos hablado de que el miedo es el caldo de cultivo de los movimientos autoritarios, de la incertidumbre, digamos, es lo económico mezclado con este Estado policial que cada vez es más abierto, más claro, ya no se andan con tibiezas. Pero además, y lo mencionas muy bien, ese brinco de 10 a 22 mil efectivos en un año, que no es menor porque además redujeron, digamos, una ley reciente de Trump baja el umbral de lo necesario para ser agente de ICE. Claro. Antes se tardaban casi 8 meses, eran casi 2 años de entrenamiento, y buena parte de la diferencia es que de entrada les enseñaban español. Era una parte importantísima de la formación, pero además tenían protocolos y mecanismos que ya desaparecieron. Bajaron el umbral de edad, ya no es 21 años. Ya hicieron muchas medidas para tratar de aumentar, digamos, las hordas de agentes encubiertos de ICE. Entonces, hoy tenemos, según el dato oficial, 22 mil efectivos. Pueden ser que sean más, solamente es el dato que tenemos hasta ahora. Y esto guarda relación con algo que está pasando ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos. Ya los demócratas salieron hoy a decir que van a intentar bloquear esto. Yo quiero ver que los demócratas hagan algo, a ver si se ponen de acuerdo en algo en particular. Porque la agencia ICE es hoy la agencia de aplicación de la ley con mayor presupuesto de todo Estados Unidos. 85 mil millones de dólares. Eso es más o menos casi 1.5 billones de pesos. ¿Qué son 1.5 billones? O sea, millones de pesos. Recordando a Arturo y los miles y millones de pesos. Son 1.5 veces el presupuesto federal que mandamos a Pemex y a CFE cada año en México. Un poco para que dimensionen, es un mundo de dinero a disposición de ICE para los siguientes 4 años. Es decir, tienen 85 mil millones de pesos que se pueden gastar en el margen de 4 años gracias a la One Big Beautiful Bill de Trump. Y eso nos recuerda la importancia de poner atención de cómo el dinero público va moldeando las decisiones, las prioridades en un país que no tiene seguridad social pública, que no tiene salud pública, que no tiene todos los faltantes en la sociedad estadounidense. Deciden priorizar con 1.5 veces el presupuesto anual de Pemex y CFE al año a la agencia de aplicación de la ley, que es hoy la agencia más grande en Estados Unidos. Ahí creo que el reto mayúsculo va a ser, ¿qué control le pones a eso? Digamos, es un poder creciente, es una violencia abierta, ya no es tácita, ya es abierta, ya es tiroteo, ya es con cámaras enfrente, y aún así lo siguen haciendo, y aún así sigue pasando. Entonces, ¿qué controles le pones a esto? ¿Cómo llegas a poner un alto, pero también echar para atrás? Yo creo que el gran reto va a ser resistir, pero luego contener. Porque el avance no es menor, sí es hoy una agencia muy poderosa, con mucho poder económico, con mucha influencia en la vida estadounidense, y además aumentando los efectivos por los menores controles que tienen para que entren a las fuerzas del ICE con toda la impunidad con la que pueden operar.
¿Cómo lo echamos para atrás? Esa va a ser la gran pregunta, porque ya los niveles de destrucción que pueden haber tenido en este tiempo son altos. Ingrid, tenemos varios frentes. Uno es el judicial, el jurídico, porque ya el Estado de Minnesota fue a los tribunales y dijo esto es ilegal, o sea, no nada más es la parte policíaca, política, sino dijo esto es, y entonces ya la jueza dijo no se puede tener gente, no la tuvieron, la mataron, pero bueno, no le hicieron mucho caso a la jueza, pero ya hay un juicio entre el Estado de Minnesota y el gobierno federal. Ya ahí hemos visto el despliegue de la Guardia Nacional de Minnesota, que no ha actuado, pero está también lista. Y tenemos a la gente en la calle que lleva 3 semanas en la calle con temperaturas de menos de 20 grados centígrados. Ahí está la gente en la calle. A ver si podemos tener al señor algunos días hace calor y es menos 10 grados. Algunos días a menos 10 grados. Vamos a ver si tenemos a este hombre de la librería. Aquí está. A ver, vamos a verlo. A ver si con audio. We are going to hear. We got another situation here. Let's just listen in for a moment. No! Fuck you! Stop! Look out! Damn! Just chill. Okay. I'm fine. I didn't breathe anything. I'm just angry. I'm 7 years old. Fucking angry. Oh, fuck off. I think I'll need it, but we'll try it. Wow. What a scene in an American. Bueno, este hombre se llama Greg Kette y es dueño de una librería que parece que es muy emblemática en Minneapolis, que se llama Dream Heaven, y que pues lo vimos, ¿no? Dice, estoy jodidamente enojado mientras los gases están atrás de él, un hombre de 70 años, y dice, tengo 70 años, estoy jodidamente enojado. Ingrid. Sí, bueno, yo creo que una gran diferencia de los tiempos actuales en relación a otros eventos históricos es que tenemos imágenes, videos, imágenes simbólicas, diría yo, que van a establecer un cierto parámetro de la época que se está viviendo y de la impunidad con la que se está viviendo. Yo no tendría tanta confianza, digamos, en aparatos judiciales hoy en día, siendo abogada y todo, porque siento que la verdad estamos atravesando ya bastantes márgenes y límites de las reglas en general, ¿no? Legales, es decir, esto de ejecutar personas o esto de que se legitime de alguna manera un cierto sentido común en el mundo, donde, bueno, es que era estadounidense, entonces no era justo que lo ejecutaran. Es decir, si hubiese sido un no estadounidense blanco, entonces sí hubiese sido legítimo. O sea, claro. Estamos actuando en unas bases que en términos legales estamos súper fuera de cualquier tipo de normativa. Entonces, la verdad es que, claro, son recursos a los que se puede apelar hoy en día. Sin embargo, el recurso mayor o más fuerte que existe ahora es la lucha en la calle, más que cualquier aparato estatal, aun cuando sea poderes separados, se supone, no muy entre comillas, y ahí con Federico podemos analizar latamente cómo se designan los jueces y cómo funciona el aparato judicial en Estados Unidos. Como para saber qué tanta independencia y qué tantas posibilidades hay de que Donald Trump realmente cumpla con cualquier orden judicial, porque hemos visto además que hay otras órdenes judiciales que él también se ha saltado. O sea, no sería, digamos, la primera vez. Entonces sí, estamos en un periodo donde uno se sorprende permanentemente porque dice hasta dónde van a llegar en esto de romper estructuras ya no mundiales de derecho internacional, sino que las mismas nacionales del propio derecho interno, es decir, ya homicidios a vista y paciencia. Y las imágenes ahí ayudan porque eso genera rabia, ¿no? Y la rabia bien contenida como elemento político que moviliza a las personas en la calle puede servir de alguna manera para ponerle un contrapeso. Ahora, ¿qué tanto puede servir? Bueno, vemos, por ejemplo, que el famoso bovino, que por cierto bovino en términos en español significa como ganado, reses. Reses, los bueno, bovinos. bovino, res,
fue, por suerte, removido, digamos, con todo respeto para las vacas, fue removido de su cargo. Me imagino que eso tiene que ver con la presión que se ha estado ejerciendo en la calle, lo mismo que esto tratar de desescalar de alguna manera entre Donald Trump y el gobernador del estado, de a ver, bajémosle un poquito, porque es cierto que al final todo es negocio. El buenísimo texto de Bruno Garcini nos deja claro quién gana de todo este asunto del ICE en términos económicos, de lo que se está invirtiendo, y por supuesto esta es una fase autoritaria del capital, donde evidentemente es hacia donde está girando el mundo por las mismas crisis del capital, es decir, es económico finalmente, pero las formas quizás tengan que guardarse un poco más si la calle resiste y se manifiesta con más fuerza. Rebasó los límites, Blanche. Estamos viendo, ¿crees que haya una desescalada ahora después de esta llamada que han tenido? Nosotros estuvimos, hace un rato presentamos una pieza que nos compartieron los compañeros del Ciudadano México, que hace un resumen de lo que ha sido la política de Estados Unidos contra las personas migrantes desde la Segunda Guerra Mundial, esto le gustaría a Federico, cuando llevaron a campos de un campo de concentración a 120,000 ciudadanos estadounidenses de origen japonés, ¿no? Justo al mismo lugar en Texas, donde ahora se han estado capacitando y entrenando los del ICE. Y hacen este recorrido de momentos emblemáticos, de uno dice, bueno, momentos históricos de ataques y de racismo y de segregación de personas migrantes, pues a lo largo de 100 años hay varios. La pregunta es, ¿ahorita rebasaron límites? Sí, yo creo que se extralimitaron ahora sí. Extralimitaron en un esquema que de por sí era el mandato de ser súper agresivos y era la línea política mandatada desde arriba, desde la Casa Blanca, ejercer la violencia así en las calles. Pero con 2 ciudadanos ejecutados extrajudicialmente, como bien dices, con una diferencia de tan pocos días en la misma ciudad, en circunstancias idénticas, 2 activistas aparte, defensores de derechos civiles, porque esos son los derechos de los migrantes, sí ha roto un poco la dinámica que llevaba el ICE hasta ahora. Hay que decir que Greg Bovino no lo van a destituir. No. Él sigue en su puesto, va a operar en otro estado, pero un poco agregarle al perfil de este señor, que es hijo de migrantes italianos, que apenas hace un siglo llegaron a Estados Unidos. Él fue el que estuvo presente, se nos olvida, no es Minnesota el epicentro de la violencia, antes lo fue Los Ángeles, y Bovino estuvo al frente de los operativos de Los Ángeles. En ese periodo fueron capturados un montón de mexicanos. 8 mexicanos murieron bajo custodia del ICE. Como mienten siempre, dijeron que los 8 tenían antecedentes penales. Una investigación posterior determina, no, 2 tenían antecedentes penales. Los 6 restantes eran migrantes mexicanos perfectamente inocentes. También Bovino, antes de que lo mandaran fuera del estado, había dicho que no se va a revelar el nombre de los 2 agentes que están más o menos identificados, que son los que operaron de manera directa. Uno de ellos fue el que dispara varios tiros en contra del cuerpo indefenso de Preti. Y todavía hace un gran esfuerzo dice, no vamos a revelar sus nombres, los vamos a proteger, estamos orgullosos de lo que han hecho. Eso yo creo que sí se pasa de los límites, y no creo que les preocupe tanto eso, sino que aparte de las manifestaciones, y no solamente en las calles de Minnesota, sino Nueva York, Chicago, y se ha extendido por todos lados, también los tribunales se están inundando de demandas de muchos otros agraviados. Los clérigos que fueron también detenidos, 10 clérigos religiosos que fueron detenidos el otro día. En los casos de Chicago, una mujer que fue detenida y acaba de ganar su caso.
en Los Ángeles también están enfrentando muchos, y entonces ya lo de los tribunales les hace un poco más de ruido. Yo me pregunto de todas maneras, si esto es una desescalada, es una desescalada, están tratando de contenerlo, pero si más que un cambio de táctica, es un control de daños. Y no hay que olvidar que sale Bobino de la escena de Minnesota, pero entra Tom Homan, el zar antimigrante, el que diseñó esta política, ¿no? Está la llamada de Waltz con Donald Trump, bien, ¿no? Pero también está la demanda del estado de Minnesota contra el gobierno federal. Eso pesa, ¿no? Ahora, hay que tener bajo la lupa todos los movimientos de Homan para realmente decir si hay un cambio de táctica. Yo estuve leyendo, muchos analistas en Estados Unidos están pensando que sí, ¿no? Que va a bajar. Yo, la verdad, no estoy tan segura. Oye, Blanche, ¿y no sientes que es el sello de la casa? Es decir, Trump así ha operado todo este tiempo. Te lleva al límite, ve qué tanto soportas ese límite de violencia económica, política, policial, y luego desescala para ver qué tanto puede empujar, que es un poco aranceles, espacios internacionales, el legislativo. Es el sello de la casa. Lo que están haciendo ahorita es, ya llevaron al límite, vieron la reacción y empiezan a contener para ver cómo llevan otra vez al límite y así ir avanzando, porque además va avanzando rápido. Y creo que eso es... Cambian las tácticas. Se queda Pero con no la 3 pasos. estrategia. La estrategia va a ser la misma. Hay duda. Pero del otro lado hay más cosas, que es una cosa importante. Porque no es nada más una dicotomía entre acciones legales, o sea, vamos a las cortes, frente a estas aberraciones de arbitrariedad. No, hay otras cosas. Kayson y Brooks, los corresponsales de la jornada en Estados Unidos, reportaron, creo que ayer o anteayer, las redes de capacitación y organización del movimiento popular en contra del asunto. Que es distinto, no es lo mismo. Y luego en Latinoamérica se nos olvida que en Estados Unidos llevan no décadas, siglos organizando desde abajo movimientos. Luego no los vemos, porque aparte son bien raros. Este compañero Preti llevaba una pistola. Eso, yo soy republicano y armado, pero soy la minoría en Latinoamérica. Eso no lo entendemos acá. Pero es parte del movimiento popular allá. Por cierto, de los símbolos, es una cosa interesantísima. Efectivamente, solo cuando Good y Preti, que por cierto son buena y bonito, frente a un bobino, que es un toro. ¿Qué culpa tienen los toros? No, o sea, no, exactamente. Con el respeto de los bueyes, porque ¿qué culpa tienen? Exactamente, pero embisten y tienen cuernos y son violentos. Bueno, todo es símbolo. Pero hay un detalle importante. Llevamos muchos más muertos, y de hecho hubo un muerto mexicano en prisión de ICE en Georgia en estas semanas, y nadie volteó a ver el asunto. Yo creo que estamos, Blanche no me dejará mentir, hubo en el año 79, creo, 78-79, en Nicaragua, finalmente, y fíjate la tragedia, finalmente la Guardia Somocista mató a un reportero estadounidense, y entonces volteó la opinión pública a ver el horror de Somoza. Solo entonces. Y por ahí un cineasta loco lo puso en una película y dijo, solo cuando nos tocan a nosotros, ¿verdad? Bueno. Así es Bill Stewart de las CBS. Exactamente. Frente a cámaras. Exacto, igual que ahora. Es una cosa interesante. Ahora, pero mi único comentario es, no nos vayamos a la Segunda Guerra Mundial. Esto es mucho más antiguo. El movimiento popular en Minnesota no tiene que ver con mexicanos que sacan sus banderas en Los Ángeles. Tiene que ver con cosas tan raras. Toda la región, Wisconsin, Minnesota, Illinois, fue un momento de colonización en el cual las naciones originarias, por ejemplo, eran muy fuertes todavía. Y entonces, tan cerca como 1830, 40, tú tenías a blancos anglosajones escribiendo libros elogiando a sus contrincantes étnicos indios como héroes, y parte de la sociedad defendiendo a los nativos.
discutiendo cómo debían hacerlo. Eso está olvidado por lo que vino después, pero si ustedes van a ver a los videos que tenemos ahorita en disponibilidad, parte de las naciones originarias de Minnesota también están movilizadas. Y hay un momento donde de los suburbios se meten los originarios a caballo diciendo nosotros también estamos aquí defendiendo. Entonces, creo que Trump está haciendo lo que dijo Carlos, pero se está encontrando con cosas muchísimo más profundas y poderosas. Ojo, hay por ahí algunos en la izquierda norteamericana profunda que dicen esto ya es demasiado y hay que empezar a echar bala. Hay varios videos diciendo también eso. Que muy sabiamente el movimiento está diciendo no, eso no, tiene que ser pacífico. Y nada más un último detalle, cosas que cambian. Rob Schenck, que fue un pastor evangélico radical en la derecha, está ahorita marchando con los 10 grados, 20 grados bajo cero. Y aparte le explica a la gente, yo soy culpable de lo que está pasando porque yo contribuí al odio. Y entonces estoy aquí buscando redención, haciendo una manifestación pacífica y denunciando lo que él hizo. Y aparte diciendo, estoy aquí como pecador que provocó esto. Es su discurso. Son otras cosas que no entendemos en Latinoamérica y en México menos, que somos laicos. Pero creo que Trump sí está tocando algo que él mismo no termina de entender y es mucho más profundo. Está el reverendo, está el candidato republicano que dice yo acá ya no voy, me hago a un lado. Hay límites. Y yo, si quieren podemos seguir con este tema porque todavía tenemos mucho de qué jalar, pero también quisiera irme hacia el otro frente que tiene, porque es que no deja de abrir frentes, tiene los de adentro. Yo diría, bueno, con ese trabajo uno tiene que estar concentrado en lo que te está pasando en tu país, pero no, abre uno, abre el otro, entonces tenemos acá pues el que abrió hace apenas 3 semanas, es que parece que pasó hace mucho, pero hace 3 semanas teníamos el bombardeo sobre Caracas. Ahora está intensamente sobre Cuba, tratando de estrangular por todas las formas posibles a Cuba. Groenlandia como que ahorita dijo, bueno, está bien, acordamos medio lo que sea y la vamos llevando mientras me dejen que yo tenga el control, no importa cómo sea, aunque no sea nominal. Y luego ahorita llegó el señor amigo de Ingrid, Milei, y hermano, camarada. le ofreció el Ushuaia como pago de la membresía de la Junta de Paz. Entonces sí me gustaría que pudiéramos abrir de nuevo el foco hacia todos los otros frentes que tiene, a ver con cuál te gusta más de todos, Carlos. Qué cara membresía, ¿no? Qué cara le va a salir. Cara la membresía. Carita la membresía. Ajá. A cambio de eso el Ushuaia. No, y no es menor porque esto se cruza con los incendios forestales que están ocurriendo en Chile y en Argentina, que cada vez hay más evidencia de que son incendios provocados, ¿no? En la Patagonia el caso es cada vez más en claro. Y el cruce, cuando entrevistan a las personas locales que dicen, pues ya sabemos que es para los colonos israelíes. Como lo sabe todo el mundo, es un secreto a voces en lo local, es buen momento para que el país y de paso el mundo se entere de lo que está pasando, porque sí, hay es increíble cómo sí el proyecto imperialista se cruza con el proyecto colonizador y hacen de las suyas junto al capitalismo voraz y resulta que son las caras distintas del mismo monstruo, y ahí está la manifestación, yo creo. O sea, ya es un nivel abierto de entrega total del territorio y del territorio visto como mercancía y como membresía para los clubes de señoros que estamos viendo en el mundo. Pero a mí yo no quiero dejar de poner la atención de ese fenómeno, porque además se cruza con, yo creo, y ahí Ingrid podrá hablar mucho más que yo de esto, pero con lo que está pasando en Chile, para recordarnos de la posibilidad de hasta dónde puede llegar este terror, hasta dónde puede llegar las herramientas del colonialismo en esa manifestación, como digo, tan burda además. Y ojo, porque a mí, paralelo a eso, me llama mucho la atención el movimiento que está ocurriendo mientras Trump dice abandono el sistema multilateral que mi país ayudó a crear.
Porque quien está tomando las riendas, lo vemos con el Tratado sobre los Océanos, lo vemos con muchos de los espacios, es China, y ya lo hemos hablado en otras intervenciones. Como China, que fue al que invitaron a la mesa a principios de los 2000, dijo, pues el multilateralismo a mí me conviene. Pues vamos a usar sus instituciones. Ya tenían sus sistemas paralelos, ya habían creado en el marco de los BRICS otros espacios multilaterales, pero dijeron, a mí este sistema me conviene, me conviene este sistema en el que se están tomando las decisiones de buena parte del mundo. Estados Unidos, si quieres salirte, salte. Entonces, al mismo tiempo que está ocurriendo ese terror, hay algo moviéndose, hay algo pasando en los espacios que podemos decir no sirven para nada, son inútiles, pero alguien los está ocupando. Hay espacios que estaban ahí, que se volvieron inútiles porque no los ocuparon, que la otra potencia está diciendo, pues ocupémoslo. Entonces yo creo que esos dos fenómenos hay que leerlos a la par, porque no solamente la desbandada y la salida de Estados Unidos con las alianzas que está generando con tipos como Milei y próximamente seguramente Kast, pero también el otro extremo que es, bueno, ¿y qué está pasando con lo que Estados Unidos está dejando? Cuando Estados Unidos da la espalda, ¿quién está aprovechando para sentarse en la silla? Qué bueno que mencionaste a Kast, porque aquí en el chat nos pusieron, el amigo de Ingrid no es Milei, es Kast. Exacto. Tiene muchos amigos. Tengo muchos amigos. Tiene muchos amigos. Mi mejor amigo. Pero Ingrid, aprovechando que vienes justamente de esta zona de incendios, y lo vimos ahí con unas fotos que subiste a redes de cómo se veían desde el avión, pues un poco para que nos cuentes efectivamente qué es lo que se está viendo desde el sur, cómo se está viendo pues lo que está pasando con Donald Trump, cómo lo están viendo desde ahí. Justo estuve en la Patagonia Argentina y en la chilena, me crucé a Bariloche, que es una zona, bueno, donde estaba muy cerca, hermosa, ¿cierto, Blanche? Donde está muy cerca, digamos, de los focos de incendio. Y al mismo tiempo que se estaba quemando la Patagonia Argentina, se estaba quemando el centro-sur chileno. No es la Patagonia como tal, es el centro-sur. Y yo creo que son procesos diferentes, aunque suene como que fuera lo mismo. Porque, claro, el proceso tierra quemada todos lo conocemos, que es poder instalar, ¿no?, algún tipo de actividad económica sobre esas tierras que se incendian. Y ese es un proceso imperialista, colonial, de toda la vida. Pero yo diría que en este caso Argentina y Chile tienen intereses diferentes. Todos van hacia Estados Unidos, sí. O sea, todo es parte del mismo proyecto. Solo que hay que considerar algo muy extraño que ocurre en la región. Argentina es la segunda colonia judía más grande del mundo. Chile es la colonia palestina más grande del mundo, ¿ya? Entonces estamos por una cordillera separadas, las dos colonias más grandes, donde hay mayor cantidad de estos pueblos, uno al lado del otro. Ahora, la colonia palestina chilena tiene mucho dinero y poder e influencia y están bastante unidos a la derecha, en muchos casos. Lo mismo ocurre con la comunidad judía. Entonces no es verosímil que haya un proyecto sionista en el centro-sur chileno. Sí es verosímil que lo haya en Argentina, claro, porque los intereses, digamos, están alineados. En el caso chileno tiene que ver con Estados Unidos también. Son focos de incendio, yo justo venía en el avión y son evidentemente provocados, hay más de 100 personas detenidas por esos focos de incendio, porque uno ve desde el avión que son puntitos, ¿no?, totalmente separados unos de otros, o sea, no hay nada, digamos, que sea orgánico ahí, y que tiene que ver con un territorio que precisamente se trata de instalar mineras de tierras raras en esa zona, que pertenecen a un señor que se llama Joaquín Lavín, que es un empresario chileno ligado a la derecha, ex candidato presidencial de la UDI, la derecha tradicional, y que claro, ahí hay un desarrollo de tierras raras que además el embajador que está en Chile, el embajador estadounidense, que es igual de injerencista que todos los que tenemos en la región, también se ha manifestado que a él le interesaría muchísimo el desarrollo de estas tierras raras en Chile para exportación de Estados Unidos. Son proyectos diferentes. En el caso de la Patagonia Argentina, por supuesto que es un proceso que tiene que ver más con una comunidad israelí que quiere de alguna manera instalarse, porque bueno, la Patagonia, el sur, el cono sur, no solamente es una región que geoestratégicamente para efectos militares es muy importante porque desde Argentina tú accedes al Atlántico, al Pacífico, a la Antártica, o sea, tiene todo, digamos, un posicionamiento militar, pero así súper importante para Estados Unidos, sino los recursos naturales. Y al final todas las guerras y los imperialismos y la costa tiene que ver con los recursos naturales. Y la Patagonia no solo tiene hidrocarburos, en el caso sobre todo argentino, que es gas, en el fondo que le interesa a Estados Unidos en este repliegue continental que está haciendo ahora, esto que decías tú, ¿no?, para atrás, sino que también hay la reserva de agua dulce más grande del mundo. Claro.
que va a ser el futuro de la disputa. Es decir, la guerra del agua, chicos, se viene. Yo siempre digo, se va a venir la guerra del agua, porque es una reserva enorme de agua, digamos, dulce, que no hay que hacerle ningún filtrado de nada, que está ahí en la Patagonia, que la Patagonia es todo un sector que es Argentina y Chile al mismo tiempo, ¿no? Además de industrias como la salmonera, que bueno, ahí tenemos un buen texto en Diario Red sobre los salmones, pero principalmente el tema recursos naturales es la disputa. Y Ushuaia, como puerto, también es el último puerto que hay hacia abajo, que conecta directo con la Antártica. Y la Antártica también va a ser un lugar de total disputa internacional. Si uno ve cómo está dividida la Antártica, es una cosa ridícula, porque cada uno tiene una tajada y todas están solapadas entre sí. O sea, todo el mundo considera que tiene un derecho sobre la Antártica, quién sabe por qué, uno arriba del otro, arriba del otro. Entonces, cuando llegue el momento de ver, a ver, quién va a poner la base militar ahí, va a ser Estados Unidos, a través de sus esbirros que tiene ahora, sus amiguitos, Kast, Milei, que además obedecen al mismo proyecto político. Entonces, ni siquiera va a haber guerra ni nada, va a ser tome y tiene, señor Trump, se la regalamos, quédese. Suya. Y denos nuestra membresía. Y nuestra membresía, con la tarjetita no dorada. En su ONU dorada. ¿Brasil es parte del Tratado de Antártida también? No, tengo entendido. Son los que tienen la Son salida los que, hacia están, los abajo. que consideran que tienen derechos, pero es una cosa muy extraña. Sí. Si tú te fijas en cómo está repartido, Sí. está solapado. Es decir, un territorio está encima de otro que consideran países diferentes que son dueños de ese territorio. Entonces, de que va a haber una disputa futura, evidentemente la va a haber. Agárrense. Chile, Argentina, Reino Unido, Noruega, Australia, Francia, Nueva Zelanda y la parte no reclamada. Me encanta que Europa asume que tiene propiedad sobre todo y sobre las galaxias y sobre las galaxias por descubrir. Sí. O sea, es una cosa Europa igual impresionante. que Estados Unidos, por eso es el tema con Groenlandia. Pero vamos Exacto. cada uno, para que ya nos toca ir también empezando a cerrar con frentes distintos. Blanche, tenemos Cuba. Pero déjame A nada ver. más sobre todo esto, cuando hablan del agua, si hablan de tierras raras, y eso a mí me suena raro. Cuando hablan del control del agua me preocupo. A mí igual. Y cuando hablan también, ¿qué otra cosa tiene la Antártida? Es el mayor banco de proteína. Exacto. Y no solamente salmones. A mí que me encanta el pescado, no solamente son los... Eso como que le llega mucho más a la gente que las tierras raras. Y el gas, que hay un proyecto chino Sí. para la explotación del gas en la planta de urea, se llama, que está cerca de Ushuaia. Nada más te quiero decir una cosa rapidita. Cuando yo iba manejando y oigo de que Milei va a dar Ushuaia e intervino militarmente, o sea, le quita la autoridad al Estado de Tierra de Fuego para que sea la federación la que intervenga. Como pago, o sea, como no le alcanza para su membresía, fue el primero en aceptar de los invitados al club de las inmobiliarias para Gaza, donde no cuentan los palestinos. Yo dije, no, eso es fake news, eso no puede ser cierto. Y entonces, rápido, llegando a mi casa, pues, consulté el Clarín, La Nación, y ni siquiera Página 12 tenían ese tema destacado, ¿no? Pero encontré un detallito. El domingo fue antier, ¿verdad? Sí. Estaban un poco como, ay, qué sospechoso, porque aterrizó un avión militar en Ushuaia con congresistas estadounidenses para hacer un tour. No contactaron con las autoridades locales, pero sí hicieron un tour por toda esta zona que podría ser muy interesante para establecer todo tipo de proyectos extractivos de derretidores de hielo, sin consultar con las autoridades. Y además hay antecedentes. Una de las primeritas cosas que hizo Milei cuando ganó la presidencia fue invitar a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. 2004, todavía era Biden, ¿no? Entonces viajó desde Buenos Aires hasta Ushuaia para poder, o sea, fue un acto muy simbólico. Y cuando ganó Trump, repitió el numerito con la sucesora de esta otra señora. Entonces, el plan
va caminando ya desde tiempo atrás y se va como conectando con otras posibilidades. Pues nada, yo creo que además, aparte de que nos encantan los pingüinos, habría que proponer que hagan un referéndum entre los pingüinos ahí para ver si quieren ser que por cierto están en el sur y no en el norte. Bueno, ahorita quiero que sigamos también con lo de Cuba, pero a ver si me nos pueden poner este video. Es que yo estoy encantada con los memes. Yo también porque realmente me hacen mucha gracia. Y dices, ¿qué nos queda? Reírnos. A ver si tenemos el de los osos salvadores del pingüino, porque ya ven que Trump estaba llevándose un pingüino a Groenlandia. Pobre pingüino, pues, o sea, no es su hábitat. No sobrevive. Aunque haya frío, pues no es lo mismo. Y ahí lo llevaba de la mano. A ver si no se lleva un oso polar a la Antártida también. Unos osos polares, miren, ahí está. Los osos, con permiso, se regresan al pingüino. Comper, aquí viene, ahí de regreso. Buen servicio, Buen servicio el de los osos polares. Bueno. Se lo han comido, eso sí. Fuera de ese chiste que a veces sí vale la pena que nos reamos de las barbaridades estas, que no son tan bárbaras, porque al final llevan un año planeándolo, haciéndolo y concretándolo. La pregunta, y lo que muchos se preguntan ahora, es si su plan es hacer de Cuba lo mismo que en Gaza. Eso es lo que ya mucha gente empieza a preguntarse con este asedio tan fuerte que está teniendo y que están presionando ahí sí unos y otros en Estados Unidos con Cuba. Ahí sí yo me pongo a temblar. Fíjate que del tema del bombardeo a Caracas, al Fuerte Tiuna, a mí se me escapó de momento un dato. Fueron 32 los militares cubanos ejecutados extrajudicialmente, literal, por el ejército estadounidense, entre ellos 4 coroneles. Y hay un antecedente de militares cubanos asesinados por el ejército estadounidense y que se nos olvida. En Granada, cuando la invasión de Granada, esta pequeña isla del Caribe cercana a Cuba, en tiempos del mayor aislamiento diplomático de Cuba, hubo un primer ministro progresista, Bishop, y intentó un acercamiento con Cuba, y eso implicaba también, para abrirse al mundo, para sacar sus exportaciones de la maravillosa nuez moscada que produce Granada, construir una pequeña pista aérea, y la estaba haciendo Cuba. Y eso fue el justificante para el desembarco de paracaidistas y el asesinato del primer ministro y de 25 militares cubanos. Ese nada más es un antecedente. Dicho lo anterior, teniendo eso en la memoria, pues Washington, también citando otra vez a la nota de David Brooks y Jim Kayson de ayer antier, es un hervidero de rumores de todo tipo. Se va a dar el paso finalmente, el ansiado paso. Yo lo tengo así imaginado: Marco Rubio muere porque esto suceda ya de una vez, o estamos en este momento de amenazo, retrocedo, y al final voy a plantear algún otro tipo de salida sobre si va a haber o no. Hay un lobby anticastrista fuerte que sí está presionando por ello en Florida, pero es un lobby ya muy envejecido, ¿no? Ya también la composición de cubanos en Florida es otra, no es que vayan a defender Cuba, el gobierno de Cuba, ni mucho menos, pero tampoco están hechos tan a la manera de la Guerra Fría. Fueron muy afectados. Hay que acordarnos, vino cuando el deshielo que propuso Obama, porque Obama reconoció muy racionalmente de que tantas décadas de bloqueo y de presión y de guerra económica contra Cuba no habían servido de nada, y que era mejor cambiar de táctica, abrir el comercio, abrir la embajada, establecer relaciones, iba a tener mucho mejores resultados, y estaba teniéndolos. Pero llegó Trump y desmanteló todo. Y entonces ahora estamos otra vez en este momento
en donde por supuesto en La Habana hay una gran preocupación también han estado reuniéndose, analizando los distintos escenarios que podrían darse en caso de una agresión mayor, porque agredidos están, ¿no? De por sí, con los temas económicos y comerciales. Y bueno, yo creo que este es el punto, pero en este punto sí se atraviesa de manera muy sensible en México. Y qué bueno que hay ahora la oportunidad de rectificar, porque yo en un programa anterior había dicho que históricamente México había enviado petróleo a Cuba, y no, en realidad se habían mandado productos petroleros y tal. El pacto de San José, que era Caracas, México, para ayudar a los países que no tienen petróleo de Centroamérica y el Caribe, no incluía a Cuba. Yo no me acordé de ese dato en ese momento y dije que sí. La primera vez que México empieza a mandar en muy pequeñas cantidades petróleo a Cuba es con el presidente López Obrador. Y con la presidenta Sheinbaum se decide, y justamente en el marco de la agresión a Venezuela, incrementar estas cantidades de petróleo. No mucho tampoco. Y bueno, ahí cruza una línea roja claramente establecida por Washington, lo cual para México es súper delicado. Y lo hemos visto también a nivel local, a nivel interno, cómo están las campañas de la derecha en contra de Claudia Sheinbaum por estar mandando petróleo a Cuba. Reforma tiene una nota hoy que da por hecho algo que Bloomberg da por hecho sin haber confirmado sobre la cancelación del último envío de petróleo. Saber si esto es cierto o no es crucial, porque también nos da la medida de la capacidad que tiene el gobierno de Estados Unidos de cambiar también, por mucho que gritemos soberanía y autodeterminación, también nuestras medidas de política exterior y de comercio, que deberían ser básicas, poder comerciar con quien querramos y enviar lo que querramos a donde quiera, pues están muy comprometidas en este momento también. Muy comprometidas, y justamente esa es la parte que nos preocupa, porque estamos viendo también señales que, como siempre con Trump, nunca se sabe hasta cuándo, hasta dónde es justo este camino de presión o máximo para ver qué saco, y cuándo es que realmente trae algo de fondo. Y una de las cosas de fondo que ha dicho en estos días recientes, del fin de semana para acá, porque no es que antes no lo hayamos visto en otras mesas, es que no lo habían dicho, es que utilizaron en Venezuela un arma secreta, porque tienen unas armas que nadie conoce, y hay algunos testimonios de que esta arma podría haber incluso inmovilizado o paralizado a varios de los guardias con algún tipo de señal sónica que les provocó, bueno, es una parte que vimos en testimonios, que les provocó sangrados o que les provocó algún tipo de, no se sabe qué, pero que generó parálisis inicial, y en lo que reaccionaban, bueno, pues ya estaba el ataque. Entonces, pues las amenazas son reales, porque tienen un desarrollo tecnológico que también han estado trabajando en este tiempo. Así como lo dijiste ahorita al final, ese es lo real que podemos conocer ahorita. Hay avances tecnológicos en la guerra y están ahí, pero yo recomendaría no creerle a ninguna de las partes. Ni esta cuestión de las armas. Fíjate, la palabra de moda en todos lados parece ser hipersónico, no sé qué significa. ¿Qué significa? Sí, porque lo que yo conocía de niño son los Sonics, que son una caricatura. Pero, ojo, si tenemos estos reportes de sangrados provocados probablemente por armas sónicas. Pero en el otro lado, Rusia dice que tiene unos misiles muy rápidos que son también muy sónicos o algo por el estilo. Eso es parte de la propaganda de guerra de los dos lados. Sí. Entonces, yo diría que sepamos, sí hay nuevas tecnologías,
Pero las nuevas tecnologías nunca ganan las guerras. Todavía ahorita están produciéndose memes y videos muy bonitos de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis creyeron que con nuevas tecnologías iban a ganar la guerra. No, no se puede. Las guerras se ganan con organización popular. Y ahí agarro un detalle de lo que nos decía Blanche. No solamente el lobby anticastrista en Miami está ya viejo y evolucionado. En Cuba todavía tienes una organización, ahora sí que uno invierte y tiene que recoger las ganancias que invirtió. Estados Unidos invirtió durante más de medio siglo en ataques y lo que provocó fue un Estado militarizado popularmente. Y no lo digo yo, lo dice Mearsheimer, que está en el otro lado. Si Estados Unidos tratara de hacer un cambio de régimen en Cuba, lo que se va a ganar es inestabilidad política mayor, porque Cuba sí tiene la capacidad, en el momento de pasar a resistencia, Movilizar. de movilizar a la gente e incluso saltar, porque también Cuba tiene el mejor sistema, eso sí lo sabemos de cierto, de inteligencia contra inteligencia, y entonces de repente también pueden cruzar el canal de Florida. Entonces Mearsheimer, que es un hombre prudente, dice, mejor no nos metamos, nos puede salir más caro. Ahora, no le hacen caso nunca, pero ahí dejo. Ahora, en el otro lado, y es una cosa bien interesante, porque hay que tener humor. Ese es el otro lado, por cierto, de las manifestaciones de Minnesota y de Portland en Oregon y de Portland en Maine ahora. O sea, los americanos se dieron cuenta, desde la época de Mark Twain, por cierto, de que la mejor manera de acabar con la tiranía es burlarte, pero con inteligencia. Marcelo Hernández es un comediante de Saturday Night Live, Sí. que se la pasa quejando de su madre cubana, que lo salvó de la tiranía. Bueno, ese nivel de burla acerca del discurso anticastrista te dice que ese discurso ya no va a tener tanto impacto porque tampoco se la creen, porque es risible. Ahora, yo creo que todo lo que acabo de decir es lo que permite que México se pueda atrever desde la época obradorista a hacer lo que nunca había hecho. Ahora, el único problema es que tampoco tenemos manera de seguirle mandando derivados de petróleo y petróleo a Cuba, porque nosotros mismos no estamos produciendo lo suficiente. Ahí hay cierto límite. Venezuela tenía mucho más para seguir mandando y por eso la división de trabajo en el Pacto de San José era esa. O sea, México no se peleaba con Estados Unidos, pero tampoco podía mandarle mucho a Cuba. Ahorita tenemos una producción más corta que antes, y lo que estamos tratando de sustituir las gasolinas que importamos por gasolinas producidas por nosotros. Zuckerman estaba histérico hace 1 o 2 semanas. Porque No importa cuándo escuches eso. Exacto, como siempre. ¿Cuándo no? Permanentemente. Bueno, sí, ¿verdad? Pero su histeria concreta era, ¿cómo es posible si nos faltan gasolinas que les estemos mandando gasolinas a La Habana? Ay, Dios. Pero tiene un pedacito de verdad. ¿Hasta dónde nos alcanza a nosotros para ese apoyo? Ahora, yo no sé qué vaya a pasar ahí, pero tengo la impresión de que ahí hay límites fuertes del trumpismo para meterse. Y que probablemente estamos ahí con una fantasía muy desfasada de Marco Rubio, pero capaz de que es el siguiente candidato republicano a la presidencia, ¿no? También. O a la presidencia de Cuba. Sí. Dice que tampoco le caería tan mal, ¿no? Que no le caería mal la presidencia. Lo dijo Trump en un... Sí, lo dijo. Ay, qué feo. Se nos está acabando ya el tiempo, pero sobre esto, Carlos, apenas en estos días el New York Times ha estado de pronto descubriendo que las sanciones económicas a Venezuela provocaron la pobreza de la población, la diáspora, etcétera. O sea, y de pronto el New York Times descubre, bueno, no sé quién o el Departamento de Estado, no me acuerdo, pero lo acabamos de llevar en estos días y decíamos, bueno, a ver si tenemos ahí la imagen de lo del New York Times, porque sí dicen, bueno, la campaña esta de sanciones aplastó la economía venezolana y bueno, provocó una crisis humanitaria. No, pero antes los medios no se habían dado cuenta de que esto estaba ocurriendo. Ahorita sí, porque les interesa, ahí está, les interesa que haya pues negocios, Claro. ¿no? Y que entonces ya no haya crisis humanitaria en Venezuela, porque si no, ¿con qué van a hacer los negocios para el petróleo? Buen punto. Sí. Ahí es de los temas donde la academia
increíble, pero la academia lleva el gane en el análisis y en los números. Lo que cada vez tenemos más en claro desde la evidencia, digamos, de las ciencias sociales, es que los impactos de las sanciones son brutales. Es que las sanciones tienen impactos económicos, políticos, sociales, de cohesión comunitaria. Ustedes elijan, ya lo dijiste ahora, pero la provoca el desplazamiento de las personas, provoca el encarecimiento de los productos, provoca la caída de los ingresos, provoca lo que se les ocurra. Qué bueno que los medios, digamos, más tradicionales están llegando, los más ortodoxos están llegando a este punto, pero es un recordatorio muy importante de por qué nos interesa una conversación más amplia sobre las sanciones, porque además han sido la herramienta preferida. Acuérdense quién usa las sanciones, porque resulta que pareciera que todo el mundo usa las sanciones y que es el arma de guerra económica. No, las sanciones se han utilizado sobre todo Europa Occidental y en Norteamérica, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Y ha sido de manera unilateral, pero ha sido fuera de todo marco multilateral y todo marco, digamos, del propio derecho internacional que ellos construyeron, en fin. O sea, sí ha sido un arma muy potente, muy efectiva, porque además es eso, o sea, los impactos no son menores, es muy efectiva, pero además cuyos efectos duran durante mucho tiempo. Es decir, lo que muestra la poca evidencia que tenemos en donde hubo sanciones y las retiraron es que los efectos duran durante más de una década. Es decir, no es un arma cualquiera, no es un arma, un poco es como la versión nuclear de lo económico, es un arma que deja impactos importantísimos una vez que salen. Y yo solo quiero tomarme mi asterisquito porque tenemos un tema más y sé que ya se nos está acabando el tiempo sobre el Grupo Salinas y sus impuestos. Solamente porque hay un dato que me parece importantísimo poner sobre la mesa, porque veo que la cobertura se ha dado mucho sobre Salinas va a pagar impuestos. No. Va a pagar Grupo Salinas impuestos. La empresa de la cual es en buena parte propietario Salinas Pliego. Porque resulta que en México tenemos muy pocos datos, pero el dato que sí tengo y que yo lo saqué con mis ojos, yo lo vi en los informes tributarios de la autoridad, es que las personas con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales, es decir, 1.37 millones de pesos diarios, 57 millones de pesos por hora, un grupo chiquitito de la población, paga, agárrense, de los impuestos totales de la federación, de cada 100 pesos de impuestos, si todos los impuestos fueran un billete de 100 pesos, ellos pusieron 17 centavos. 15 centavos, perdóneme, 15 centavos. Y venimos de, cuando empezó el sexenio de López Obrador, de 10 centavos. Es decir, aumentaron. Aumentaron 50% y ese va a ser el dato en todos lados. Los más ricos pagan 50% más de impuestos, sí, de 10 a 15 centavos. Porque eso es importante, porque digamos, lo que está pasando con Grupo Salinas es parte importante de lo que hay que empujar. Sí es muy, muy, muy prioritario hacer que las empresas paguen sus créditos fiscales, pero no nos estamos metiendo con la fortuna de los súper ricos. No nos estamos metiendo con lo que deberían pagar. Y ojo, una persona que tiene una MIPYME registrada, digamos, como SADCB, paga los impuestos de la MIPYME, de la empresa, pero además paga sus impuestos. Una persona cualquiera. Salinas claro. No. Salinas y compañía no pagan para nada la parte que les corresponde. Quizá ahora están pagando una parte importante de los impuestos de sus empresas, pero no están pagando lo suyo. Y es el ISR, ¿no? El que sobre todo es el ISR. Que es el que pagamos todos a fuerzas. Así es. Así es. Ingrid, te va a tocar cerrar por estar acá de regreso en México. ¿Con qué nos quedamos en esta mesa? Yo creo que con el eslogan de guillotina para los 1.000 millonarios, ¿no? Sí. Y creo que hay una cosa aquí con los 1.000 millonarios que está como mal entendida. La mayoría de los países no los toca porque consideran que son muy peligrosos, entonces hay que tenerlos contentos, porque si ellos están contentos y no pagan impuestos, entonces no va a pasar nada y vamos a poder seguir teniendo gobiernos progresistas, etcétera. Y no, es una falacia. Tú puedes tener súper contentos a los 1.000 millonarios, no tocarles sus fortunas y siempre van a querer más, porque siempre quieren más. Y van a querer tener más poder político y van a querer poner sus presidentes, que lo que estamos viendo hoy en toda esta deriva autoritaria en Estados Unidos y en toda Latinoamérica son los millonarios tomando la rienda del poder político para hacerse aún más millonarios y que las fortunas se concentren aún más y que el capitalismo ya derechamente logre esa atomización del capital en 2-3. Y ese reordenamiento económico que lo estamos viendo en Estados Unidos, porque se cayó el dólar, sí, pero vamos a ver quién hace negocios de eso. Toda esta crisis donde quienes pagamos somos nosotros, se va a caer el dólar y quién paga, la clase media, por supuesto, es un reordenamiento económico para nuevos negocios. ¿Nuevos negocios de quién? De los que están gobernando. Entonces, no por no tocarlos,
eso va a significar que el mundo va a tener una estabilidad y vamos a poder tener gobiernos afines, digamos, a toda la población. Eso no es cierto. Entonces yo creo que ahí hay algo mal entendido. Yo los agarraría del cuello y les cobraría impuestos, porque con impuestos o sin impuestos van a tratar de tomarse poder igual. O sea, no va a haber absolutamente ninguna diferencia. Entonces eso, guillotina para los 1.000 millonarios, creo. Nuestro eslogan aquí. Bien. Aquí, una playera que diga. Una playera que diga. Bueno, aquí ya me han corregido en el chat que no se dice, que no es Groenlandia, sino Groenlandia. Entonces ¿Cómo? vamos a anotarlo también. Groenlandia. Groenlandia. Algo pasa en los polos, ¿no? Groenlandia, Ushuaia. Son difíciles de pronunciar los Son polos. lugares raros. Si aprendimos a Tzintzuntzan de Michoacán, podemos aprender. Si pueden la aprender pronunciación náhuatl, pueden cualquier aprender lugar. Ushuaia. O así es que Cierto. tarea. Puede lo más, puede lo menos. Tarea para checar. Bueno, les agradezco a los 4, nos extendimos, pero la verdad es que amerita y todos esos temas nos quedaban muy pendientes, así es que está muy bien. Muchísimas gracias a los 4 por estar acá en esta otra vez una gran mesa de análisis.